Tengan ustedes muy buenos días. En nombre del programa de gestión deportiva de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, les extendemos el cordial saludo. Nos complace hoy continuar con esta tercera jornada de la cuarta cátedra de gestión deportiva UNAD. Nos emociona, la verdad, tener la cantidad y calidad de invitadas e invitados que vamos a ver a continuación. Pero antes de ello, Lidia Beltrán, una de las personas que ha liderado también esta cátedra de gestión deportiva, que desde el año pasado estamos soñando, pensando, mirando cómo podía ser el impacto. Nos hemos soñado una cátedra que está teniendo muy buen impacto. Y Lidia, ¿qué nos depara esta jornada? Particularmente, ¿por qué se pone sobre la mesa este tema de responsabilidad social y sostenibilidad en el deporte? Muy buenos días. Muy buenos días para ti, Harvey. Muy buenos días para todas las personas que en este momento se encuentran conectadas. Un saludo muy especial también a las personas que nos acompañarán como ponentes en esta primer mesa de nuestro segundo día de Cátedra de Gestión Deportiva. Para mí es un honor compartir contigo este escenario y con cada uno de nuestros invitados. Y claro que sí, hoy nos reúne aquí en esta mesa, en esta cátedra, un tema que es maravilloso, un tema que tiene mucha trascendencia hoy por hoy y es todo lo que concierne a la responsabilidad social, a la sostenibilidad y cómo ello puede transformar algunos pilares del deporte en nuestro marco nacional y en el marco internacional. Así que, sin más preámbulos, Harvey, vamos a darle la bienvenida a cada uno de nuestros invitados y vamos a presentar a cada uno de ellos. Harvey, continúa. Por supuesto, haremos una presentación muy rápida. Podríamos quedarnos ampliando el palmarés, la trayectoria, el recorrido de cada uno de ellos. Vamos a hacer algo muy rápido y de pronto que de alguna forma ellos también se presenten muy breve. ¿Y por qué están aquí? ¿Por qué hablan de responsabilidad social? Cada uno son ejemplo, cada uno son referente y estamos hablando a nivel nacional y a nivel de Colombia. Jessica Pons. Le hemos visto en redes sociales como todo un ícono de la responsabilidad social corporativa, mexicana, pero viviendo en España. Una persona que ha tenido la oportunidad de trabajar mucho este tema y seguro nos aportará sobremanera a la mirada y a los gestores deportivos que están conectados. Así que Jessica, buenos días. ¿Por qué vamos a Buenos hablar días. de responsabilidad social, de sostenibilidad? ¿Por qué es importante en el deporte y cómo la definen? Esa es la primera pregunta para que vayamos dialogando en torno a ella. Claro que sí, bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo y a la universidad por la invitación. Y pues la verdad es muy importante la responsabilidad corporativa, la responsabilidad social, no solo en el deporte, sino en las acciones que lleve una empresa, en las acciones que lleve una fundación, sobre todo porque deben tener estos cimientos que funcionen como engrane con la sociedad. ¿Y a qué me refiero? Que todas las acciones que lleva tanto una empresa, una universidad o una institución deben de tener este impacto en la sociedad y no solo para contribución propia, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el deporte cuando se piensa con propósito es mucho más que como competencia, ¿no? En sí, sino es el tejido con el que se reconstruyen estas comunidades que muchas veces llega a cambiar todo un paradigma, puesto que quizás están con algún tema de desigualdad o violencia, exclusión, como muchas veces lo tenemos en nuestros sectores, y teniendo este engrane que puede funcionar, que es esta responsabilidad social, estas acciones sociales, pues les cambias un ciclo, ¿no? De invisibilidad en el que la sociedad ya les tenía como predestinado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante poder realizar estas acciones sociales, sobre todo con esta vía y sobre todo enfocándolo en el tema del deporte, ¿no? Por lo que, pues yo creo que la sostenibilidad no es algo improvisado o una acción lateral o consecuencia de algo, ¿no? O sea, lo más importante son los resultados que muchas veces no, tú como este engrane o función que tienes con la sociedad, pues puedes ayudar con el deporte a que se reduzca, no sé, el absentismo escolar, que se fortalezcan las habilidades de vida, se fomenta la resiliencia, evitas que muchas veces, bueno, al menos en mi país, que puedan ser, no sé, cooptados por la delincuencia organizada porque les estás dando ya otra cosa que hacer después de la escuela o para que tengan todo
estas acciones diferentes y esta responsabilidad en el deporte pues puede hacer una transformación, ¿no? Y creo que sirve como catalizador real de cohesión social en diferentes contextos. Gusto escuchar y saludar, por supuesto, a Jessica Pons, que nos introduce de manera muy efectiva en lo que pretendemos, que también nos familiaricemos mucho con estos temas y que tocan perfectamente con el deporte, la responsabilidad social y la sostenibilidad. Seguimos en España. Manel Valcarce, aunque lo considero efectivamente un ciudadano del mundo, porque lo vemos en cuanto a congreso, cuanto a evento, su relacionamiento, y siempre es un abanderado, un embajador de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Además lo ha enlazado con temas muy propicios que también son afines, como la comunicación y el marketing. Manel, una breve presentación y qué podemos hablar para introducirnos sobre esa definición de responsabilidad social, sobre esa definición de sostenibilidad específicamente en el campo del deporte. Gracias por acompañarnos. Siempre bienvenido en Colombia, Manel. Bueno, pues un placer la invitación y felicitar también a la UNAD, ¿no? Por organizar esta jornada, estas actividades que lleváis y que seguro que van a aportar mucho a todos aquellos que nos movemos en el entorno de la gestión deportiva y del deporte, ¿no? Bueno, pues yo, como sabes, efectivamente, pues viajo mucho también por Colombia, todo lo que puedo, y por Sudamérica también, pues tengo muchos amigos y también presencia, ¿no? En diferentes universidades y congresos, y actualmente estamos también desarrollando pues un grado en gestión deportiva dentro de lo que es la formación académica, que es algo que, bueno, en otros países de un contexto más anglosajón se está desarrollando, pero bueno, también está llegando a España y complementa un poco pues esa formación que necesita también un joven cuando acaba su bachillerato, pues poder también introducirse en la gestión deportiva, aunque luego termine con el posgrado, ¿no? Pero ya el hecho de que en un pregrado, como decís por allí, pues ya pueda tener esa experiencia en la gestión deportiva es interesante, ¿no? Y luego, por supuesto, la consultoría, ¿no? Obviamente, que es quizá pues el ámbito donde más me desarrollo y que últimamente hemos visto pues cómo la importancia del desarrollo sostenible de las organizaciones deportivas pues es necesario, es imprescindible, y que también afecta no solamente pues a una organización, sino también, por ejemplo, a los eventos, ¿no? A los eventos deportivos. A ver, la responsabilidad social corporativa ya desde la revolución industrial, ¿no? A finales del 18, pues ya empieza a tener un pequeño impacto, porque las empresas tienen también que entender que tienen que aportar a la sociedad y que tienen también que mejorar las condiciones laborales de sus empleados, etcétera. Y bueno, todo esto ha ido desarrollándose, se ha ido evolucionando hasta que hoy en día hay un concepto que es mucho más claro y que está vinculado hacia lo que es el desarrollo sostenible. Yo creo que esto es algo que tenemos que comentar, cómo hemos ido pasando de la responsabilidad social corporativa, que nos ha dejado hacer, obviamente, pero sí que se ha pasado hacia un desarrollo más sostenible de lo que son las organizaciones con nuestro planeta, ¿no? Y creo que hay unos objetivos ahí muy claros que tenemos que también tener en cuenta, que están vinculados a lo que es la gobernanza, a lo que es el medio ambiente y a lo que es también digamos, la sostenibilidad, ¿no? Y ahí es un poco donde yo creo que el deporte tiene algo muy importante, tiene algo también que decir y tiene algo que aportar. Ya lo decía Nelson Mandela, como sabéis, ¿no? El deporte tiene la capacidad de cambiar el mundo. Bueno, también tenemos la capacidad de ser mucho más sostenibles en nuestras acciones, ¿no? Tanto a nivel de organización, como a nivel de eventos, como a nivel de impacto en la sociedad, y esto es lo que tenemos que intentar trasladar, ¿no? Hoy en día, pues, está muy testado, como decías tú, en marketing, que el propio consumidor o el propio usuario, el propio seguidor, ya también tiene muy en cuenta cómo se desempeña una empresa y cómo repercute esa empresa en el medio ambiente y en la sociedad. Pues fijaros que un deportista o que un equipo de fútbol o que una organización deportiva, pues también el impacto que puede tener es muy grande, y cómo esos aficionados o seguidores también van a ver con muy buenos ojos y van a también a tener ese reflejo, ¿no? Ese espejo al cual pueden llevar a cabo esas acciones. Así que nada, encantado de participar y de aportar. Primero nos dedicamos a escuchar lo internacional, pero Colombia no se queda atrás. Y una organización referente, y la persona que vamos a escuchar indudablemente es quien está liderando ello, es el Comité Olímpico Colombiano. Es una de las organizaciones
que ha cumplido con su misión de formar deportistas, que ha hecho todo ese relacionamiento con las federaciones, pero un punto muy importante que bien vale la pena destacarse es el caso de éxito del Comité Olímpico Colombiano en temas de sostenibilidad. Incluso han recibido reconocimientos a nivel internacional. Vemos con admiración cómo lideran ese trabajo y la persona que está con nosotros es la vicepresidenta del Comité Olímpico Colombiano, pero a su vez la líder de esta estrategia de sostenibilidad. Irma Ruiz, un gusto que nos acompañe. Gracias por aceptar esta invitación del programa de gestión deportiva de la UNAD. ¿Y cómo conciben desde el Comité Olímpico cuándo empiezan y cómo ven, cómo definen ese tema de responsabilidad social y sostenibilidad? Bueno, primero que todo, un saludo muy especial a todos los que me acompañan. Realmente para mí es muy interesante poder estar aquí y sobre todo muy ilustrativo, porque no sé si todos algún momento sienten que uno está trabajando y se siente solo, porque estos son temas, y sobre todo cuando uno está en el deporte, que no generan medallas. Entonces, pues no es el core realmente del deporte, y empieza uno a decir, sí tendrá sentido todo lo que estamos haciendo. Así que me da mucho gusto saludarlos a todos y a Juan Felipe muchísimo más, compañero aquí en la Asociación de Dirigentes Deportivos de Antioquia, donde también estamos haciendo el trabajo de iniciar, mover el tema a nivel del deporte antioqueño. Es una cosa muy regional, pero ya entenderán ustedes más adelante por qué es tan importante. En el Comité Olímpico, igual que las distintas instituciones olímpicas, desde hace mucho rato se viene hablando del tema. Yo creo que más o menos desde el 2015 el tema está puesto sobre la mesa, y creo que hacia atrás el Comité Olímpico Internacional lo puso como uno de los pilares importantes dentro de la carta que rige a los comités olímpicos internacionales, pero la letra puede con todo. O sea, está escrito, pero no había pasado nada. Más o menos 2015 se empieza a mover el tema, y yo creo que en Colombia nosotros hicimos una comisión de sostenibilidad, que en ese momento era la Comisión de Medio Ambiente. Comisión a la que no llegaba todo el mundo, no había quien se metiera, simplemente algunos atletas que pienso yo que la juventud hoy día es mucho más sensible frente al tema, nos llevan una ventaja frente a quienes somos dirigentes y más quienes estamos en el nivel ejecutivo. A partir de allí, pues entonces se empezó todo el proceso de la Carta Verde, que yo creo que muchos de ustedes han oído el tema, donde se buscaba la vinculación de todas las entidades del deporte alrededor de aportarle al planeta acciones que mejoraran todo el tema cambio climático, calentamiento global. Y desde ahí empezamos nosotros a trabajar. Créanme, no ha sido fácil. Dentro del comité, un tema como estos, siempre le dicen a uno, no hay recursos. Creo que todos hemos escuchado eso en distintas partes. No hay recursos. Primero están las metas que queremos alcanzar. Llevarlo como indicador al panel de control de la organización no ha sido fácil. Lograr que entiendan que hay que hacer un proceso de conciencia ambiental a nivel de la organización, primero adentro, después afuera, porque nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo para luego salir a hablarle a las federaciones colombianas, a decirles, venga, es que los eventos deben de ser sostenibles, tenemos que medir cuál es el impacto que estamos dejando, y no solamente compensar, sino qué vamos a hacer antes para que el evento no tenga una huella tan fuerte. Educar, generar conciencia, generar valores alrededor del tema ambiental y vincularnos muchísimo con los atletas, que son nuestros principales voceros en el tema ambiental, y como lo dije, ya hay una camada de ellos que se unen a todo este proceso. Y bueno, vamos trabajando de la mano del Comité Olímpico Internacional, vamos trabajando al despertar de muchas federaciones, en especial algunas que están muy, muy ligadas a ver el impacto que generan sus eventos cuando los programan, muy ligados al desarrollo que ha tenido Suramérica. Estamos en la Comisión Ambiental de Suramérica, y desde allí vemos un montón de iniciativas, todas que apuntan a un mismo sitio, pero por caminos diferentes, y yo creo que eso es lo bueno, ¿cierto? Porque todas van a aportarle a todo este proceso. Así que en Colombia venimos haciéndolo. Hemos tratado de unirnos también a la Agenda 2030 de
de presidencia, donde claramente hay unos ODS y un camino establecido para podernos unir a lo público. Y creo que pues lo seguimos haciendo, seguimos trabajando y generando conciencia ambiental, que yo creo que es a la mesa de trabajo a la que le ha apuntado el Comité Olímpico, y creo que no nos hemos equivocado. Así que encantados de compartir con ustedes esa experiencia. Y vamos a cerrar esta primera ronda. El tiempo se hace corto, pero la idea es dejarlos muy pendientes, inquietos, curiosos con todos estos tópicos. Juan Felipe Laverde, de la Fundación Greenland, la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, indudablemente es su campo de acción. Juan Felipe, usted también se ha integrado no solo en el deporte, sino que desde el deporte se ha hecho partícipe de otro tipo de mesas sectoriales, de redes. ¿Cómo va ese trabajo? Ya nos había acompañado en cátedras anteriores. Qué bueno volverle a tener con nosotros hablando de todos estos temas de responsabilidad social. Hola Harvey y a todos, ¿no? Qué gusto estar aquí. Digamos lo que ahí se me unen a mí dos pasiones, la responsabilidad social. Soy gerente de una fundación empresarial, digamos lo que en el día a día estamos trabajando obviamente en el tema de responsabilidad social, la cual ha trascendido desde la filantropía a hoy ya estar muy alineados a informes de sostenibilidad, que ya hacemos parte de las fundaciones empresariales al comité de las sostenibilidades corporativas, que antes ya trascendió el tema de, digamos, lo social. Ya hoy inclusive normas como siglas como en español de norma como la IFRS, que viene cogiendo a nivel mundial un tema importante en informes de gestión de sostenibilidad, muy amarrado al tema de doble materialidad, nos viene indicando a las grandes empresas que no es solamente hacer la responsabilidad social por hacerla, tiene que tener todo un objetivo, tiene que tener un enfoque territorial, tiene que tener un verdadero impacto y algo muy importante, que sea medible. Digamos, lo que hoy ya nos están llevando a medir ese impacto social. Y en deporte les cuento que esa es la otra pasión. Digamos, lo que hoy hago parte inclusive, y gracias Irma también, de la Asociación de Dirigentes Deportivos y del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Voleibol, gracias a ese deporte a esa apuesta en el deporte. Hace 37 años nosotros entendimos que el deporte no era solamente una herramienta de transformación social, sino de cohesión social. Y gracias al deporte hemos logrado impacto en territorios. Digamos lo que nos hemos quedado cortos muchas veces nosotros mismos los que estamos en deportes con el alcance real que tiene el deporte en muchos de los aspectos. Lo que ya tenemos que empezar, Harvey, es a todo el tema de sostenibilidad, lo que las normas exigen, la certificación, a empezar a manejar el mismo lenguaje. Hoy tenemos que incorporar el tema de debida diligencia dentro de nuestros lenguajes, el tema obviamente de doble materialidad, muchos elementos claves que son transversales, y estamos convencidos que obviamente en materia ambiental el deporte es clave. Entonces, desde el sector empresarial vemos con muy buenos ojos que vayan liderando esta discusión, porque inclusive Manuel y Jessica, nosotros ya estamos apuntando inclusive a presentar informe bajo legislación española. Hoy acaban de cambiar para 2028 los informes de empresariales ante legislación española, que van a ser muy exigentes, y qué bueno empezar a mirar esas normas internacionales para ir trabajando a nivel país. Pero bueno, Harvey, aquí estamos para lo que podamos ayudar. Muchas gracias, Lidia. Muy interesante esta primera relación del deporte con la responsabilidad social, con la sostenibilidad. Y Lidia ha sido una de las abanderadas también de estos temas, así que continuamos con esa conversación. Muchas gracias, Harvey. Muchas gracias a cada uno de ustedes por darnos ese aspecto conceptual de lo que vamos a estar trabajando a lo largo de esta hora que vamos a estar aquí reunidos. Palabras claves para resaltar: conciencia, valores, responsabilidad, trabajo en equipo, impacto. Y lo más importante de todos, importante resaltar que la responsabilidad social implica que el deporte como actor social debe contribuir al bienestar de las comunidades, debe promover valores de inclusión, debe promover la equidad y ante todo debe promover la participación ciudadana. Creo que estos son aspectos muy importantes que este primer momento de nuestra mesa nos permite resaltar. Y dando continuidad a lo que hemos venido hablando, a lo que hemos venido trabajando, quiero dejar una pregunta para que nuestros panelistas nos la respondan. Y está enfocada de la siguiente manera.
¿cómo puede el deporte convertirse en una herramienta efectiva para promover la responsabilidad social en las comunidades vulnerables? Entonces, pues vamos a dar paso a la doctora Jessica para que nos abra esta ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es muy importante cómo se puede convertir en esta herramienta, porque cuando hablamos de todo el tema de responsabilidad social y como hablábamos ahorita en el panel, de si no lo mides, pues no estás impactando y no sabes realmente, ¿no? Si no es visible lo que estás haciendo, es muy difícil poder comunicarlo y que también sus acciones sean transparentes y que realmente pues tengan el impacto deseado, ¿no? Entonces, yo considero que cuando se convierte en esta herramienta efectiva la responsabilidad social, ya sea desde la empresa o la institución, es cuando realmente se hace de una forma incluyente, ¿no? Lo hacemos accesible, lo usamos como esta herramienta educativa y se convierte, yo considero que en el mayor acto de justicia social que una comunidad puede ofrecerle a toda la juventud con la que está, ¿no? Por ejemplo, si algo tenemos claro, yo creo que en Latinoamérica es que cuando la política no llega, el deporte sí, ¿no? Es como la forma en la que quizás la forma de llegar nosotros a una forma social y de cohesión, ¿no? Entonces hay demasiadas entidades, organizaciones que tratan de alguna u otra forma realmente utilizar que la responsabilidad social, ellos como aliados, puedan llegar a estas comunidades vulnerables y como comentaba antes, ¿no? La importancia de que realmente ese tejido social se pueda llegar en lugares donde existe esta desigualdad o violencia y que puedan lograr este cambio social. Pero sobre todo lo más importante es que se debe de medir, porque si tú realizas estas acciones y nadie se da cuenta que las está realizando o quizás no sabes cómo comunicarlas, eso es un problema que al final, aunque tú estés realizando todas las acciones alineadas y tengas a los aliados o los stakeholders que realmente te pueden llegar a ayudar a llevar esta responsabilidad corporativa, es muy difícil, ¿no? Entonces, creo que también tenemos una línea que nos ayuda mucho, que son los ODS o la Agenda 2030, que ya luego hablaremos que yo creo que la Agenda 2030 ya va para 2050, pero aquí reconoce, sobre todo explícitamente, el deporte como impulsor de la paz, ¿no? Y de la inclusión. Entonces, también ahí debemos de esforzarnos mucho, de alinearnos con las acciones de responsabilidad social en este tema, porque no solo hablamos de filantropía, ¿no? Hablamos de una política pública efectiva, un deporte bien diseñado puede realmente reducir el riesgo social y mejora sobre todo pues indicadores en el desarrollo humano, ¿no? Entonces, como comentaba, es este engranaje que reconstruye las comunidades que pueden estar dañadas y además pues ya no solo está estructurado y medible y es parte de una estrategia mayor alineado a la ONU, ¿no? A la Agenda 2030. Muchas gracias, doctora Jessica. Gracias. Muy importante ese panorama que nos permites visualizar en este momento. Aparecen palabras claves también, stakeholders, que es importante que nosotros como gestores deportivos empecemos a vincularnos con este lenguaje que es propio del gestor deportivo. Identifiquemos nuestros grupos de interés, identifiquemos a dónde queremos llegar y cuál es esa necesidad que queremos solventar. En este momento vamos a darle paso al doctor Juan Felipe Laverde, que nos va a dar respuesta a la pregunta orientadora. Muchas gracias. Sí, no, digamos lo que nosotros precisamente hemos estado desde Urabá en todo el tema de poblaciones vulnerables y ahí sí que hemos durante 37 años aprendido que el deporte ha sido la herramienta fundamental para poder como entorno protector de estas comunidades. Digamos lo que hoy durante más de 37 años hemos impactado más de 86,000 jóvenes allá en la región. Yo creo que eso yo creo que es algo bien importante, con indicadores bien claves. Por eso lo que daba la doctora Jessica es importante que medir y hay que tener los controles. Temas tan importantes como que ya el 47% de los deportistas son mujeres, digamos lo que eso ha venido subiendo y esperamos ir cada vez avanzando porque normalmente era el 20%. Tema de apuestas en el uso de esa equidad tiene que ser una apuesta fundamental. Dos, que este porcentaje de mujeres en los últimos 10 años ninguna tuvo embarazos siendo menores de edad. Digamos lo que eso es un tema también de impacto a futuro. Tenemos que empezar a manejar todo este tema de indicadores
algo muy importante, acabamos de terminar un estudio que le estaba contando a Harvey de medir el ROI, el retorno social de las inversiones, que yo creo que es muy importante. Acabamos de hacer el último y el deporte nos arrojó que genera el 1.6% de retorno social. Eso es muy importante y elementos tan importantes como, y solamente medimos en 3 líneas: mejoramiento de salud, el retorno a la educación a largo plazo y la reducción del crimen. Solo en esas 3 líneas nos dieron esos indicadores, porque siempre las inversiones mayoritarias están en educación, pero el deporte es una herramienta de evitar deserción. Cuando hay unas clases desde la educación física dignas, clave, el joven, por el solo hecho de ir a hacer ese deporte de una manera digna, evita mucho tema de deserción. O sea, y el deporte, algo muy interesante es lo que hablan, es equidad. Detrás de un balón y el deporte no diferencia estrato, no diferencia colores, no diferencia todo este tema de equidades sociales. Entonces yo creo que se nos vuelve una herramienta fundamental para poder trabajar en zonas vulnerables. Muchas gracias. Claro que sí. Nuevamente van apareciendo palabras muy interesantes por acá. Importante medir, importante los indicadores. Debemos tener claro qué es lo que nosotros queremos impactar, cómo lo vamos a impactar y sobre todo si ese impacto en efecto está dando los resultados que nosotros queremos dejar en una comunidad, dejar en una población acorde pues con nuestros objetivos. Entonces van apareciendo palabras cada vez más allegadas a nuestro entorno, que son importantes que nosotros, repito siempre, que nuestros gestores deportivos empiecen a tener en cuenta, empiecen a trabajar. Y por aquí, entonces, vamos a darle paso al doctor Manel Valcarce, quien nos va a dar ese contexto desde cómo el deporte puede convertirse en una herramienta efectiva en un entorno internacional, más específicamente en España. Adelante, doctor. Bueno, pues muchas gracias, Lidia. Mira, yo creo que estoy totalmente de acuerdo y en línea, ¿no?, con lo que estamos comentando tanto Juan Felipe como Jessica, Irma. Y también es muy importante que entendamos un poco cómo ha evolucionado este concepto de deporte en el tiempo, ¿no? Porque desde hace 40, 50 años el deporte hoy en día no es lo mismo. Antes quizá entendíamos como algo más vinculado a la competición y hoy en día lo estamos entendiendo más a lo que es un poco el desarrollo físico, psíquico, emocional de las personas y también hacia lo que es la calidad de vida de los ciudadanos en la sociedad, ¿no? O sea, bueno, las Naciones Unidas, la Carta Europea del Deporte y también, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados aquí en España se considera el deporte como una actividad esencial. Es decir, es algo que también va a repercutir en el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Casi hoy en día estamos hablando más de bienestar y de salud que de concepto de deporte tradicional, ¿no? Entonces, esto encaja perfectamente con el concepto de desarrollo sostenible, porque al final el deporte lo que va a hacer es mejorar tanto el bienestar como la salud de las personas. Atención a salud, porque salud, recordad que es físico, mental como social. Eso ya lo dijo la ONU en 1948, que la salud corresponde a una mejora tanto del estado físico, estado mental y estado social. O sea, que imaginaros. Con lo cual, yo creo que el deporte ya desde un punto de vista de industria tiene que entender, ¿no?, esta necesidad y este cambio y de cómo va a repercutir, como decíamos, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no?, en este nuevo concepto de desarrollo sostenible que sería en esas 3 áreas: el área social, en el área ambiental y en el área también de gobernanza. Recordar también que el desarrollo sostenible, yo creo que ahí más seguro que nos dirás, pues cada día demanda más una buena gobernanza de las organizaciones deportivas, de las federaciones, de los clubes. Fijaros que ya están empezando a exigir incluso transparencia económica, ¿no? Con lo cual, esto también es algo que vamos a tener que tener en cuenta. Por lo tanto, por resumir un poco, yo creo que lo importante es que el deporte entienda su papel que tiene hoy en día en la sociedad, que a mi entender tiene un papel muy importante y muy relevante que todavía no lo hemos sabido aprovechar. Creo que incluso a nivel político tenemos que también tener mucha más presencia y que se nos reconozca como un elemento clave en el desarrollo de las sociedades, y obviamente pues ello es algo que tenemos que plantearnos nosotros y que tenemos que trabajar, pero un dato, entre las 10 empresas, entendido como empresas, no personas individuales, pero entre las 10 empresas con más seguidores en redes sociales en el mundo, hay 2 clubes de fútbol.
yo siento que sean españoles, pero hay dos clubes de fútbol. Es el Real Madrid y el Barcelona. O sea, fijaros el impacto que puede tener el deporte también en lo que son los ciudadanos, ¿no? Con más de 350 millones de seguidores. Bueno, esto es algo que tenemos que aprovechar, ¿no? Esto es algo que tenemos también que tener en cuenta y que también nos va a ayudar un poco a desarrollar este concepto y este impacto, de desarrollo sostenible que tenemos que hacer en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, siguen apareciendo términos muy importantes. El deporte como vehículo de formación integral, el deporte como vehículo de transformación social, el deporte como vehículo transportador de valores. Acá nosotros podemos identificar que el deporte va más allá de una práctica deportiva, que el deporte tiene la capacidad real de transformar sociedades, tiene la capacidad real de fortalecer la economía solidaria. Y nosotros aquí debemos ser consecuentes con con la gran herramienta que tenemos en nuestras manos como actores activos del deporte en un marco nacional o en un marco internacional. Pues bien, para darle paso a la doctora Irma, quien nos va a contar desde el Comité Olímpico cómo ha venido saliendo adelante, saliendo a flote todo este tema de responsabilidad social en las comunidades vulnerables. Nos interesa conocer sobremanera cómo también el comité impacta estas comunidades vulnerables y cómo el comité llega, con qué estrategias llega a estas comunidades vulnerables. Así que, doctora Irma, adelante. Bueno, bien interesante el tema y yo creo que aquí tendría que precisar obviamente que el Comité Olímpico está dentro de nuestro Sistema Nacional del Deporte, que ustedes me imagino lo deben de conocer mucho más claro que nosotros. De pronto los de afuera no saben, no sé si lo tengan tan claro, que nosotros estamos todos agrupados en un sistema donde el Comité Olímpico o el deporte olímpico es una partecita de ese sistema. O sea, nosotros somos los que manejamos todo lo que son competencias de alto rendimiento. No estamos referenciados a la base, pero esa parte de arriba es la más sonora, es la que más resonancia tiene. Y eso se vuelve una poderosa herramienta para generar precisamente ese desarrollo sostenible desde la base. No sé si, y yo creo que sí, Manel y Jessica deben de tener claro que el Comité Olímpico Español en eso es, como decimos en Colombia, una Biblia. Hacen muy bien las cosas desde el Comité Olímpico Español porque tienen una conciencia de sostenibilidad ambiental volcada hacia el deportista, hacia los patrocinadores, hacia la comunidad española e incluso internacional, porque ellos para nosotros son referentes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente entendemos que los jóvenes son los atletas. Los atletas de alto rendimiento son jóvenes que tienen un proceso de formación como seres humanos que está encaminado y está marcado por la competencia deportiva. Nosotros aprovechamos esa resonancia de ellos para afincar muchos conceptos y generar esa conciencia, no solamente en el trabajo con las federaciones, porque las federaciones son las llamadas a generar esos procesos cíclicos de renovación de los deportistas de la élite. Entonces, cuando una federación tiene esa responsabilidad, tiene que empezar a mirar su organización como una empresa. Yo debo tener en mi empresa para generar buenos resultados los mejores. ¿Cómo conozco yo los mejores? Generando cultura no solamente competitiva, deportiva, técnica, sino también sostenible. Y cuando estoy hablando de sostenibilidad, estoy hablando de todo. Alguno de ustedes mencionaba el desarrollo sostenible como las oportunidades, la resiliencia, el deporte seguro, la equidad, la formación. Entonces, quien está liderando una organización deportiva, ya sea una club, una liga o una federación, deben de estar alineados en estos conceptos precisamente para poderle impactar a esa base que está ávida de participar en un deporte, que le gusta ese deporte, que quiere llegar a ser campeón. Todos quieren estar en los equipos de fútbol más famosos o en las selecciones Colombia o en las selecciones de su región, por varias razones. Una, porque tienen las habilidades técnicas, pero también porque lo ven como una alternativa de vida donde voy a poder mejorar la calidad de bienestar de mi familia o la mía propia. Voy a tener oportunidades que no las voy a tener por otro lado. Entonces, así como yo pienso en esa oportunidad
comunidad, de alguna manera también hay que integrar ese componente ambiental. Nosotros desde el Comité Olímpico hemos ido a territorios donde hemos tenido la oportunidad de hacer eventos deportivos y entramos a esas comunidades y no basta solamente con barrer una playa, con organizar un campo deportivo, con hacer el mejor evento, sino ¿qué le estás dejando de legado a esa comunidad cuando ya no hay un evento deportivo? Cuando todo el mundo queda emocionado luego de ver pues unas competencias de distintas disciplinas, de ver nuestros ídolos o los líderes o los medallistas en carne propia, tenerlos ahí cerca. ¿Qué le queda a esa comunidad? Es como cuando uno va a una fiesta, al otro día se sienta uno a decir, pasé muy bueno, pero ¿qué más sigue? ¿Cómo voy a mejorar mi calidad de relación con esos amigos? Nosotros cuando vamos a esas regiones tratamos de quedarnos con la comunidad y apoyarlos en procesos sociales que impacten a su comunidad para que recuerden que el Comité Olímpico no solamente es deporte, sino también que tenemos una vinculación para que esa comunidad pueda definir y detallar un desarrollo sostenible que también esté en la mano del deporte. Y apoyamos a quienes están allí, digamos, en el tema de turismo deportivo, en el tema de desarrollo deportivo sostenible, en el tema de sus mismas ligas. Y créanme, eso no es fácil lograr una credibilidad, lograr meternos allí, porque pues obviamente, digamos, el no entender cuál es la posición de un comité que está en un alto rendimiento y que de pronto aparece como un aliado en un montón de actividades no es fácil. Hacer bosques para compensar, hacer un bosque, el bosque olímpico yo lo respeto mucho, está por allá en África, divino, todo, pero pues lo vemos en fotos. Y hay otros países que tienen unos bosques muy bonitos que hay que montar 2 horas en avión, 3 horas en barco y está allá el bosque. Pero realmente eso es un aporte importante, estamos generando oxígeno, necesitamos más oxígeno para poder tener campos deportivos y en este momento no sabemos qué tanto afecta el deporte al medio ambiente, o si el medio ambiente o el tema ambiental afecta a la competencia, claro que sí. Pero realmente yo creo que las cosas hay que construirlas con las personas que están a nuestro alrededor, que ellas sientan, aprendan y generan una conciencia frente al tema. Si yo voy a un club y un papá, una mamá que hacen parte de los jueces, porque ellos son los jueces, ellos son los que se vuelven el contador y el presidente de un club y de una liga, pasa en todas partes, tienen esa conciencia, sus hijos van a crecer con esa conciencia. Y eso nos va a ayudar a nosotros para que cuando lleguen al alto rendimiento nosotros tengamos voceros que multipliquen todo este mensaje que estamos llevando. Y que bien lo decía Manel, los grandes equipos deportivos son los que tienen los mayores seguidores en las redes sociales. ¿Por qué invitan Naciones Unidas al deporte? Porque saben de la importancia que tiene el deporte y de la resonancia que genera hoy día en las redes sociales. Todo el mundo ve los Olímpicos, todo el mundo es pegado viendo un mundial de fútbol o una final de béisbol o no. Pues un deporte de invierno, todos queremos vernos, se relajan, nos gusta, somos un brazo poderoso de información y si nosotros lo canalizamos para cosas buenas, pues ese desarrollo social y ambiental va a tener mucho más impacto. Doctora Irma, muchas gracias. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Nosotros como eje de formación integral somos conscientes que al niño que nosotros formamos con valores, con respeto, con responsabilidad en un escenario deportivo, es un niño que va a salir a la sociedad, es un joven que va a salir a la sociedad a respetar la diferencia, a respetar el medio ambiente y a generar ese sentido de pertenencia por cada uno de los aspectos que nos rodea en nuestro entorno social. Así que totalmente de acuerdo con este ejercicio que se viene realizando desde el Comité Olímpico, que hacemos en cada uno de los países y como bien lo enmarcaban cada uno de nuestros ponentes muy alineados con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, con lo que es la Agenda 2030 y con aquello que la ONU ha establecido que el deporte es un eje de transformación social. Así que, profe Harvey, mucho por decir de esta mesa, mucho por aprender para nosotros los gestores deportivos, para que nosotros como gestores deportivos entendamos esa gran responsabilidad y ese gran compromiso que tenemos con nuestra sociedad, con nuestra comunidad y con cada uno de nuestros territorios. Así que, profe Harvey, podemos continuar. Claro que sí, quisiera no quedarse hablando buena cantidad de tiempo, nos quedan unos 12 minutos aproximadamente para concluir esta mesa, pero quedamos muy motivados y sobre todo comprometidos con desde el deporte ser agentes de cambio, ser transformación social y necesitamos introyectarlo
en nuestras mentes, en muchas organizaciones, incluso cambiar el chip. Voy a preguntar sobre esos casos de éxito, ejemplos. Obviamente estamos hablando también desde la incertidumbre. Este evento de forma global se llama Gestión del Deporte en Tiempos de Incertidumbre. ¿Qué casos conocen ustedes de éxito o algunos que hayan tenido que remar mucho más fuerte y que puedan inspirarnos? Seguramente a través del ejemplo, nuestros estudiantes y las personas externas a la UNAD que nos están observando podrán aprender de ello. Voy a arrancar con Jessica Pons, que no es tan del mundo del deporte, pero sí muy afincada, se autodefine como esa impulsora de responsabilidad corporativa. ¿Qué podemos aprender? Y usted como especialista, como experta en el tema, ¿qué le llama la atención? ¿Qué ha visto en el deporte? Bueno, sobre todo veo todo el cambio que ha habido últimamente, ¿no? O sea, realmente las estrategias y cómo se están alineando para seguir toda esta norma ISO y todo lo que se ha creado también como con base a Londres, y se hacen más acciones para realmente cuidar el medio ambiente, ¿no? Se pone un poco más en torno a conservar todo el tema de energía, a no impactar o tratar de impactar de una forma menor el medio ambiente, y tanto como las empresas, organizaciones o instituciones están llevando acciones a cabo, pero creo que me estuve viendo un poco más de las organizaciones que están llevando acá, sobre todo, bueno, en Colombia, porque llevaron varias organizaciones más que las empresas. A lo mejor ahorita me van a decir que no, bueno, yo no soy de Colombia, pero me puse a buscar muchas y varias fundaciones. Por ejemplo, hay una que me llamó mucho la atención que se llama la Colombianitos, me parece, la Fundación Colombianitos, y tiene varios temas en salud, en la educación, y sobre todo que fomenta mucho el tema de valores a través del deporte, ¿no? Entonces, ya creo que colaboran con FIFA, entonces creo que ya llegaron hasta Panamá, están en varios países. Entonces, estas fundaciones están realizando realmente acciones, no solo en Colombia, sino en América Latina, ya muy alineadas al todo el tema de impactar de la menor forma el medio ambiente, ¿no? También estaba la fundación de, bueno, si no solo también de fútbol, sino la ciclovía de Bogotá, que también, bueno, es el parque lineal más grande del mundo, ¿no? Bueno, ustedes lo podrán decir, y tiene creo que más de 1.5 millones de usuarios por semana, entonces también reduce muchas emisiones y promueve la salud y rompe barreras sociales, ¿no? Entonces creo que hay muchísimos ejemplos que han llevado a cabo, que son referentes nacionales e internacionales, y que vale la pena muchísimo poder enfocarse en eso, ¿no? En cómo todas las acciones que se llevan a cabo, alineadas a las normas que ya te están diciendo cómo hacerlo, o sea, porque la sostenibilidad no es de improvisarlo ya, o sea, ya tenemos miles de normas, tenemos que hacer, tenemos el GRI, o tenemos los ESG o los ASG, tenemos todas, la ISO, la 26.000, todas las que nos dan las instrucciones. Entonces ya no podemos decir que no tenemos ni guías ni todos los lineamientos para poder al menos acercarnos con el presupuesto poco o mucho que tengas para poder hacerlo, ¿no? Entonces creo que estas políticas y estos elementos que nos dan nos sirven muchísimo para poder realizar las acciones un poco más alineadas, ¿no? Por ejemplo, eliminar los plásticos de un solo uso, optar por energías renovables que han hecho ya en varios estadios, incentivar quizás el transporte sostenible para el público, reutilizar la infraestructura como han hecho en varios olimpiadas, no sé, aplicar una logística circular, llevar a cabo todas estas acciones que realmente pues lleguen a mejorar, ¿no? Y sobre todo pues este impacto y que vamos a estar teniendo, que como volvemos a decir, que se tiene que medir, reportando pues esta huella de carbono, reciclando no sé, más del 80% de residuos, promoviendo acciones comunitarias, pero sobre todo creo que algo que es muy importante, y muchas veces tenemos toda la intención de hacerlo bien, pero muchas veces pasa que tenemos un donante que nos puede llegar a decir, me encanta el evento, yo voy a apoyar, o cualquier aliado que tengamos, y nos dice, sí, te voy a donar, no sé, 2 toneladas de bolsas de plástico para que puedas recoger todos los residuos del evento, ¿no? Y es como, bueno, es una buena donación, pero no va alineada con lo que nosotros queremos hacer, que es utilizar un poco menos y impactar menos el medio ambiente, y me estás donando bolsas de plástico. Que muchas veces es, bueno, cualquier donativo, cualquier apoyo a institución, o bueno, tiene un buen nombre y nosotros nos aliamos, ¿no? Creo que hay un equipo de fútbol que
hablaba mucho de sostenibilidad y de medio ambiente y firmó con la aerolínea de Emirates que pudieran trasladarse y pudieran estar moviéndose a nivel nacional, internacional, pero así estaban contaminando obviamente mucho más, ¿no? Entonces es la forma que dices, bueno, por un lado estás diciendo que eres sostenible y estás actuando, pero estás firmando con una de las aerolíneas que pues, está contaminando más porque creo que es de las que menos realiza acciones en temas para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, sí hay que ver cómo se hace todo esto, ¿no? Porque tiene la mejor intención, pero a veces en la marcha caes pero mira esta institución, este donante, esta empresa que no tiene tan buenas prácticas, pero te da el recurso. Entonces creo que hay muy buenas prácticas que seguro Juan Felipe e Irma nos podrán contar de estas acciones en Colombia que se están llevando a cabo, que tienen mucho impacto, y Manuel también con el Fútbol Club Barcelona y con el Real Madrid y con todos ellos, pero creo que lo más importante es ver la alianza que haces, ¿no? No dejarte perder en el camino y realmente llevar a cabo la sostenibilidad. Tienes todas las herramientas, todas las normas, desde hacer un pequeño evento hasta uno más grande, ¿no? Todo tiene súper etiquetado y te dan todos los lineamientos. Y creo que también es muy importante que la persona que está a la cabeza del evento o la persona que esté a cargo de la organización sea consciente y que tenga el liderazgo para poder transmitir a su equipo eso. Porque si la persona que está al mando no lo transmite a los demás, pues no se llega a nada, ¿no? Pues no llegamos a los ODS porque las personas en sí mismas, que somos las que tenemos que impulsar las acciones para llegar a los ODS, no lo hacemos. Por eso, hace poco, una fundación sueca inició hablando sobre de los Inner Development Goals, que son, pues, esto de desarrollo sostenible interno, ¿no? En el ser, en pensar, en colaborar, en contribuir y en actuar. Entonces, si la persona no lo hace, que somos internamente los que tenemos que hacerlo, cambiar este chip para que tú luego puedas cambiar instituciones y luego puedas llegar a los ODS, ¿no? Por eso no los cumplimos, porque teníamos que empezar mucho antes de poner esas metas tan grandes, ¿no? Que ya nos están quedando grandes, pero bueno, esto es lo que yo veo en general del tema de sostenibilidad. Muchas gracias, Jessica. Un panorama bastante claro que nos invita a mirar ejemplos, también a situarnos en nuestras propias realidades, contextos, situaciones, desafíos, y que obviamente nos ilustra, y allí muy bien ese radar, tanto desde Colombia como a nivel internacional. Gracias, doctora Jessica. Nos quedan pocos minutos. Le voy a hacer preguntas a cada uno, respuestas ojalá de 1 minuto. Sé que nos da para mucho más, pero entendiendo los tiempos. Y vamos a arrancar con Manel. Manel, usted es un referente de la gestión deportiva a nivel global. ¿Qué rol juegan los gestores deportivos en la construcción de una cultura de sostenibilidad dentro de clubes y organizaciones deportivas? Bueno, pues muy rápido. Yo creo que juegan un rol fundamental, ya lo ha comentado también Jessica. Esto es como todos los cambios que queremos producir, ¿no? Si no los asumimos la propia dirección, si no los asumimos los propios representantes, es difícil que se lleven después a cabo, ¿no? O que se puedan trasladar a nuestros equipos o a nuestros aficionados o deportistas o parte de todas aquellas personas que forman parte de nuestros clubes. Yo creo que básicamente aquí lo importante es que el compromiso que lo asumamos, ¿no? Hay 2 conceptos, uno es el greenwashing, otro es el green thinking, que seguro que lo conocéis. Es decir, aquí no se trata de, bueno, yo hacer lo mismo de siempre y plantar 100 árboles, porque para eso es eso, ¿no? Bueno, yo sigo pecando, oye, me confieso y ya está, ¿no? Vuelvo a empezar. No, creo que aquí lo importante es tomar realmente medidas y hacer cambios reales en tus organizaciones. Entonces yo creo que al final no se trata tanto de plantar árboles, que está muy bien y lo podemos hacer, sino de intentar optimizar, ¿no? O sea, si tengo que ser más eficiente energéticamente, pues dejo gasoil y paso hacia una energía más sostenible, ¿no? O en vez de utilizar botellas de plástico, voy a utilizar más contenedores que puedan gestionar mejor esos suministros. Bueno, al final es un poco esto, ¿no? Que desde el punto de vista de la gestión seamos conscientes de que tenemos que realmente hacer cambios, que hay opciones de hacerlo, muchísimos ejemplos, y que realmente al final tiene que ser algo a medio o largo plazo, ¿no? Y que, bueno, y que realmente pues va a repercutir en nuestras organizaciones. Muchas gracias, Manel. 1 minuto. 1 minuto. Preciso, ni más ni menos. Gracias, Manel, por esa concreción. Irma, una pregunta más desde lo formativo.
¿Cómo puede la UNAD, desde su enfoque educativo, contribuir a formar profesionales comprometidos con la sostenibilidad y la responsabilidad social en el deporte? Yo creo que de todas maneras, Harvey, es importante que este tipo de cátedras o este tipo de temas estén incluidas en la formación de los jóvenes en cualquier entidad universitaria, más en la UNAD. Porque es que la persona que está encargada hoy de una liga, un club, de una federación o que quiere estar en un comité ejecutivo debe tener claridad que hay temas que son inherentes a su negocio y otros temas transversales que necesariamente debe tenerlos en cuenta para lograr el éxito, que es a lo que todos estamos apuntándole. Y adicional a esto, la formación de líderes a todo nivel. Yo creo que a nivel nacional es importantísimo, porque nuestros presidentes de federación algún día, como me pasó a mí, cumple uno los 12 años, se tiene que ir de la federación, alguien lo tiene que suceder, y si esa persona no tiene la preparación y no sabe de qué estábamos hablando, pues entonces va a demorar un rato mientras se capacita y toma tono, pierde la organización, y yo creo que ahí es ese bache, hay que llenarlo. No es solamente la formación administrativa, sino también todo lo inherente a lograr realmente que el deporte sea una empresa de verdad, una empresa proyectada al éxito. Y eso lo digo no desde el Comité Olímpico, sino mirando las federaciones y como parte que fui de ellas, en las que uno a veces le da trabajo encontrar personas que se ajusten a los perfiles para uno laborar. Y yo creo que ahí lo más importante es tener esa sensibilidad y saber que estamos en un mundo que tenemos que cuidar, en que tenemos que lograr un desarrollo social sostenible. Y eso implica muchas cosas. No es que no vamos a hacer eventos porque todos van a dejar huella, pues es que solamente respirar deja una huella. Es cómo hacemos para que eso sea equilibrado. Y es ahí donde hablamos de la gestión ambiental. Entonces yo creo que sí, pues el deporte, nosotros todos tuvimos que ir a París y vamos a tener que ir a Los Ángeles a competir y vamos a hacer un montón y allá vamos a estar. Pero ¿cómo lograr que cada uno aporte algo para que ese desarrollo sea sostenible? No es solamente en el momento que se viaje a Los Ángeles, es también dentro de ese ciclo olímpico que vamos formando y vamos sumando puntos a este planeta para poder tener dónde hacer práctica deportiva, dónde podemos tener un desarrollo sostenible, dónde vivir, dónde respirar, dónde desarrollar nuestra profesión, que muchas veces está en paralelo a lo que es el deporte. Así que yo creo que para mí el tema de conciencia ambiental es fundamental y el tema de la gestión ambiental es fundamental en la formación de una persona del sector deportivo. Muchas gracias. Muchas gracias también a Irma Ruiz por esas palabras, ese contexto importante para entender mucho mejor cómo se aplica en el campo de la formación. Por eso estamos comprometidos desde el programa de gestión deportiva a liderar, a enmarcarnos, a que nos identifiquen precisamente con la responsabilidad social y la sostenibilidad y aliarnos con quienes lo vienen haciendo, tanto a nivel nacional como internacional. Última pregunta, Felipe Laverde. ¿Qué desafíos enfrentan actualmente las instituciones deportivas para implementar estas prácticas responsables y sostenibles en su gestión, Felipe? Lo principal, Harvey, es que lastimosamente no hay procesos de mediano y largo plazo. El tema, en las tres líneas de la sostenibilidad, el tema económico lastimosamente depende del mandatario de turno, en muchas de las ocasiones de la pasión que le pone un entrenador para sacar adelante procesos. Estamos pensando a muy corto plazo y se cortan muchos procesos. El deporte, el tema ambiental es de largo esfuerzo. Digamos que esto amerita todo un tema de proyección y apuesta. En nuestro caso es porque llevamos 37 años invirtiendo al deporte de manera consecutiva. Entonces, un deportista de 8 años logramos sacarlo adelante, pero eso implica que la misma estructura del deporte en Colombia no tiene garantizado todo el tema de sostenibilidad. Digamos que ahí es un reto y ahí es donde en las dos líneas tenemos que trabajar mucho. Sostenibilidad implica unas apuestas, como lo que hablaba, a muy largo plazo también, y en materia deportiva carecemos en este momento de toda una estructura que nos garantice esa apuesta. Yo creo que ahí está el éxito y definitivamente, Harvey, que verdaderamente universidad, empresa, Estado y obviamente el sector educativo, si verdaderamente trabajemos de la mano para poder lograr un impacto real. Lidia, hemos escuchado personas que indudablemente nos dejan con esa necesidad de implementar, de aplicar, de acelerar todos estos procesos de responsabilidad
social y sostenibilidad. Tus conclusiones para finalizar este conversatorio. Harvey, definitivamente quisiera quedarme aquí conversando en torno a este tema que nos amplía mucho la visión de lo que el deporte puede generar en una comunidad, de lo que el deporte puede generar en términos de transformación y de mejorar la calidad de vida de las personas a las cuales nosotros estamos llegando. Definitivamente, responsabilidad social, sostenibilidad, vista desde el marco del deporte, es una herramienta que cada uno de los gestores deportivos debe tener dentro de su arsenal. Debe tenerla allí debajo, como se dice coloquialmente, debajo de la manga, para que sepamos y seamos conscientes de ese gran deber que nosotros tenemos para con las personas que nosotros podemos llegar a impactar, para que siempre que nosotros iniciemos un proceso de formación, para que siempre que nosotros empecemos un proceso de constitución de una empresa, de una organización vinculada al Sistema Nacional del Deporte, en el caso de Colombia, los clubes deportivos como ADN de nuestro Sistema Nacional del Deporte, debemos dar desde allí esas herramientas a cada una de las personas que hagan parte de nuestro núcleo administrativo. Y ojalá también a cada uno de nuestros entrenadores y a cada uno de los actores que hagan parte de nuestros procesos, de nuestras organizaciones, porque es aquí donde nosotros empezamos a generar esa conciencia, es aquí donde nosotros empezamos a generar ese sentido de pertenencia. Y como se dice coloquialmente también, nosotros educamos con el ejemplo. Así que la invitación para que cada uno de nosotros tengamos hoy el concepto claro de lo que es la responsabilidad social, de lo que es la sostenibilidad y de lo que nosotros como actores, vuelvo y repito la palabra del deporte, debemos empezar a infundir en cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Así que a cada uno de los panelistas, darles mi más sincero agradecimiento. De verdad que una emoción poder compartir con ustedes y poder charlar en torno a este tema que de verdad genera pasión, que de verdad genera un poco de luz en medio de la incertidumbre que se vive en algunos momentos, porque sabemos que si mejoramos hoy la calidad de vida, mañana tendremos un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos y para ese relevo generacional que se aproxima ya. Así que a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Harvey, muchas gracias por este espacio.